Muy buen día, tengan todos ustedes bienvenidos a un mensaje práctico más. Hoy vamos a compartir con todos ustedes una frase muy impactante que quedó en el tiempo y que no la podemos borrar, y ahí está esa frase, una frase que se da en la historia. Y esa frase dice lo siguiente, bueno, solamente le voy a mencionar al principio como título la primera parte de la frase. Un poco de ciencia aleja de Dios. Un hombre de aproximadamente unos 70 años viajaba en un tren, teniendo a su lado como compañero a un joven universitario que iba leyendo precisamente un libro de ciencias. El caballero, a su vez, leía un libro de portada negra. Fue entonces cuando el joven se percató que lo que el adulto mayor leía era la Biblia, y que estaba abierta en el Evangelio de San Marcos. Sin mucha ceremonia y así directamente, el muchacho interrumpió la lectura del adulto y le preguntó: Señor, ¿usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y cuentos? A lo que la persona de 70 años contesta: sí, mas no es un libro de cuentos, es la palabra de Dios. ¿Estoy equivocado?, le dice el adulto. Pero claro que lo está, dice el joven. Creo que usted debería estudiar historia universal y vería, por ejemplo, la Revolución Francesa, ocurrida hace aproximadamente 100 años. Y esa Revolución Francesa, precisamente, si usted se instruye, mostró precisamente la miopía de la religión. Solamente personas sin cultura todavía creen que Dios hizo el mundo en 6 días. El Señor debería conocer un poco más lo que nuestros científicos dicen de todo eso, dijo el muchacho con un aire de superioridad. Y es eso mismo lo que nuestros científicos dicen sobre la Biblia. Solamente son puros cuentos. Precisamente también el adulto le preguntó: ¿esa es tu manera de pensar? El joven dijo: sí. Bien, dijo el joven, como voy a bajar en la próxima estación, no tengo tiempo de explicarle, pero déjeme su tarjeta con su dirección para mandarle material científico por correo con la máxima urgencia que lo necesita. El adulto entonces, con mucha paciencia, abrió cuidadosamente el bolsillo derecho de su bolso y dio una tarjeta al muchacho. Y cuando éste leyó lo que allí decía, salió cabizbajo, sintiéndose más pequeño que una lenteja. En la tarjeta decía lo siguiente: Profesor Dr. Luis Pasteur, director general del Instituto de Investigaciones Científicas de la Universidad Nacional de Francia. Algo que no podemos impedir y que Dios respetará siempre es la decisión libre de cada ser humano como individuo, pues que lo que desee tomar. En cuanto, en este caso, a creer o no creer en Dios, el creador de todo, y que se presenta y se da a conocer a través de su misma creación, pero también a través de su palabra escrita, que hoy podemos identificar como la Biblia. Podemos encontrar pues muchas personas que pueden argumentar uno tras otro pensamiento que emana de una opinión meramente personal, en donde sus ideas, sus opiniones son: yo pienso, yo me imagino, y ponen como referencia a personajes de otros tiempos y también a pueblos politeístas, como los hubo en toda la historia y como los sigue viendo hoy en nuestros días. Y durante toda la historia, el hombre, la mayoría de los hombres, ha rechazado a Dios. Sí, al Dios del universo, el creador de todas las cosas, suplantándolo
por dioses creados en la mente del ser humano, o también diciendo que el Dios creador no existe. Por lo tanto, ellos mismos son su Dios, con D minúscula. Porque desean hacer y deshacer su vida, por cierto, también con la materia llamada ciencia que Dios ha permitido que avance. La frase dicha por este químico, físico, matemático y bacteriólogo francés, cuyos descubrimientos tuvieron una enorme importancia en diversos campos de las ciencias naturales, fue un ejemplar físico, matemático y también bacteriólogo. Su apellido precisamente lleva un proceso que hoy conocemos como la pasteurización, entre otros diversos descubrimientos que él hizo en su tiempo y que hasta el día de hoy son de gran utilidad para la humanidad. La frase completa dicha por Louis Pasteur fue la siguiente: un poco de ciencia aleja de Dios, mas la mucha ciencia te devuelve a Él. Antes de seguir haciendo algunos comentarios pertinentes, le compartiré algunos versículos bíblicos que podemos leer, ¿sí?, que en ese libro que iba leyendo este físico, matemático y bacteriólogo, precisamente hace 135 años aproximadamente, en un tren en Francia. Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios, respeta a Dios y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo, traerá sanidad a tu cuerpo. Salmo 19:7. La ley de Dios es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Dios son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos. Salmo 107:43. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Proverbios 1:5. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor, es el respeto a Dios. Pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El Salmo 143 dice lo siguiente. Versículo 3. Salmo 14:3. Salmo 14:3 dice lo siguiente. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, no existe Dios. Están corrompidos, sus obras son detestables, no hay uno solo que haga bueno. Esa es la opinión del necio, ¿sí? Y ese es el accionar del necio. Le parafraseo, Salmo 14:3. Dice el pensamiento contradictorio del necio: no hay Dios, pero sí adulteran, roban, hacen violencia, todos son lo mismo. Fíjese, se esconden para hacer lo malo, no saben hacer lo bueno. De tal forma que muchas veces quien decide no creer en Dios, más bien la frase sería: no me conviene creer en Dios. No me conviene, ya que estaría en una situación muy, pero muy comprometedora. El ser humano sin Cristo se hace a sí mismo muy sabio y conocedor. Pero de acuerdo a la frase de Louis Pasteur, un poco de ciencia aleja de Dios y la mucha ciencia te devuelve a Él, no hace sino aclarar que el hombre que empieza a conocer un poco de algo se sentirá tan independiente y tan autosuficiente que hasta se atreve a argumentar que no existe Dios, tomando la misma actitud de aquel joven inexperto, de aquel joven inmaduro que no sabe de la vida y ya desea hasta emanciparse de sus padres. Y ni siquiera sabe tender la cama, diría un general por ahí de las Fuerzas Armadas. En un ejemplo diferente, pero con los propósitos similares. De tal forma que lo único que se está denotando y evidenciando es que su conocimiento es tan poco
tan inmaduro como un bebé que está en pañales aún. Sin embargo, se siente el sábelo todo. Esa es la realidad. Si se es honesto y se reconoce verdaderamente y hay un poco de pena, debería, de en lugar de ponerse altanero, ¿sí? y rechazar a Dios, mejor de agachar la cabeza y reconsiderar su forma de pensar. En la tarjeta decía, profesor Dr. Luis Pasteur, director general del Instituto de Investigaciones Científicas, Universidad Nacional de Francia. Cuando el joven leyó lo que decía esta tarjeta, salió cabizbajo, sintiéndose el más pequeño de todos y aún más pequeño, así dice la historia, que una lenteja. Al ser humano, ¿cómo nos gusta sentirnos más de lo que somos? Lo cual nos lleva a vivir una vida alejada de la voluntad de Dios. Quizás a causa de padres que no quisieron, no presentaron y no adentraron a sus hijos en la fe en el Señor. No enseñaron sobre la fe. Otros por desconocimiento o falta de interés por investigar. Pero en gran parte de las ocasiones, como lo mencionamos hace unos momentos, por simple y sencillamente no conviene creer. Porque Dios nos saca nuestros trapitos al sol. Esa es la realidad. Entonces no conviene creer. Podemos encontrar cantidad de personas que deciden presentar, como le digo, uno y otro argumento, lo cual una y otra vez denotan una condición de vida con muchas carencias, denotando una gran pobreza espiritual, lo cual les lleva a buscar por aquí, a buscar por allá, en uno y otro rincón, y el Señor Dios Todopoderoso, pero respetuoso de la voluntad del ser humano, con tristeza ve cómo se van ahogando y extraviando en sus mismas afanes y en sus mismas contrariedades, quizás por algo de rebeldía, quizás por algo de ignorancia, algo de soberbia también, y mucho desconocimiento, aunque piensen que lo saben todo. ¿Por qué? Porque un poco de ciencia aleja de Dios. Sin embargo, la mucha ciencia te devuelve a Él. Mateo 23:11 dice lo siguiente: el más grande entre ustedes debe servir a los demás, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. 1 Corintios 3:18, de ese libro que venía leyendo Luis Pasteur hace 135 años aproximadamente, junto a ese joven imprudente. Nadie se engaña a sí mismo. Si algunos de entre vosotros se creen sabios, los sabios de este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio entonces, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. El mensaje está dado. Y esto verdaderamente con todo el amor de Dios, para que cada uno de ustedes, para que cada uno de cada persona, para cualquier persona que escuche este mensaje, es mejor que diga, cómo son molestos estos que predican los mensajes de Dios, a que en un momento determinado puedan decir, ya con todo el peso de las consecuencias, ¿por qué no me advertiste? ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me insististe? Esa es la realidad. Consejo práctico del día de hoy: no seamos sabios en nuestra propia opinión, solamente manifestando y viviendo en la poca ciencia. Mejor avancemos en el conocimiento y la mucha ciencia, el buscar respuestas, verdaderamente nos acercarán a Dios. Le invito a que sea un investigador y no haga argumentaciones totalmente fuera de base. Mire, esos 6 días en los cuales se hizo el mundo,
Acuérdense que no son el tiempo de nosotros, son los tiempos de Dios. Quizás el primer día, por decirlo así, quizás el primer día era 1.000.000 de años, y el segundo día 2.000.000 de años, y el tercer día 3.000.000 de años, y a los 6.000.000 de años sí creó al ser humano, y 7.000.000 de años descansó el Señor. O sea, no quiere decir que equivalga a 1.000.000 de años, pero no son un día de 24 horas. Investiguemos, y se dará cuenta que la mucha ciencia nos va a acercar a Dios. Oremos en el amor del Señor e intercedamos por cada uno de aquellos que de repente se extravían en la poca ciencia. Señor, te damos gracias por esta tarde. Gracias, mi Dios, por tus bendiciones. Gracias, Padre, por tu conocimiento que es excelso, está sobre todas las cosas. Dice tu palabra que el conocimiento y la ciencia de este mundo es insensatez para ti. Por eso, Padre bendito, que nuestro corazón busque lo más sabio, que nuestro corazón se conduzca mediante la sabiduría tuya. Padre, te damos gracias, Señor, por tu consideración, por tu misericordia, por tu amor y por tu paciencia con cada uno de nosotros, que un día también estuvimos viviendo en la insensatez de este mundo. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos, Rey bendito. Amén. Busque de Dios, conozca de Dios y entregue su corazón a Dios. No le cuesta absolutamente nada. Que Dios le bendiga.